lo atinente a lo personal y otro de tipo político. En lo personal, cuando nos eligieron como senadores a la senadora Gabriela Michetti y al que está hablando, nos sentimos orgullosos, nos sentimos respaldados, sentimos la confianza del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que nos votó y nos decía en cada caminar y en cada recorrer: trabajen mucho, trabajen bien, trabajen por nosotros. Y junto con el senador De Angelis fuimos conformando los primeros senadores de una fuerza política que llegaba a esta casa a construir una alternativa distinta, diferente, una alternativa de búsqueda de un cambio que tenga que ver con la construcción, con el desarrollo, con las ideas, con las propuestas. Sé que entre las demás fuerzas que ocupan este recinto y esta casa hay un montón de hombres y mujeres que también luchan por cubrir esas nuevas demandas que tiene la sociedad, tratando de dialogar, de escuchar y de buscar consensos para poder generar políticas mejores. Tomando estos valores y estas propuestas, nosotros trabajamos mucho, trabajamos con nuestros asesores, con los equipos técnicos, discutimos mucho en nuestros bloques, buscamos las mejores alternativas y las mejores propuestas. Y buscamos buscar soluciones para ayudar a resolver los problemas que tenemos como argentinos. Problemas estructurales, problemas de fondo, problemas de mucho tiempo. ¿Y cuál es el dilema? ¿Cómo hacemos para apoyar o por aportar mejores decisiones para el país si en la mayoría de los casos que nosotros recibimos, señor presidente, los proyectos de ley vienen cerrados? Vienen sin posibilidad de participar para mejorarlos. Y mi pregunta es, ¿cómo se contribuye y se encuentra sentido a nuestra tarea en las democracias delegativas? Y lo mismo decía Guillermo O'Donnell, en este sentido, que desarrolló el concepto en el año 2009. Y me gustaría leer lo que él decía en el año 2009. Él decía: es un nuevo tipo de democracia a la que llamé delegativa, para diferenciarla de la que está ampliamente estudiada, la democracia representativa. Se trata de una concepción y una práctica del poder político que es democrática, porque surge de elecciones razonablemente libres y competitivas. También lo es porque mantiene, aunque a veces a regañadientes, ciertas e importantes libertades, como la de expresión, asociación, reunión y acceso a los medios de información no censurados por el Estado o monopolizados. Decía Guillermo O'Donnell: la esencia de esa concepción es que quienes son elegidos creen tener el derecho y la obligación de decidir como mejor les parezca qué es bueno para el país, sujetos solo al juicio de los votantes en las siguientes elecciones. Creen que estos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo tipo de control institucional es considerado injustificada traba. Por eso los líderes delegativos intentan subordinar, suprimir o cooptar esas instituciones. Consideran que ya que el presidente ha sido elegido libremente, ellos tienen el deber de acompañar a libro cerrado los proyectos que les envía el gobierno. Olvidan que según la Constitución el Congreso no es menos gobierno que el Ejecutivo. Producen entonces la mayor abdicación posible de una legislatura, que es conferir y renovar repetidamente facultades extraordinarias al Ejecutivo. ¿Cuál es mi respuesta al dilema? Frente a este dilema me pregunto qué hay que hacer. Y yo creo que hay que seguir trabajando. Yo creo que hay que tratar de seguir trabajando para encontrar esas diagonales que puedan hacer que empecemos a entender que tenemos que cambiar. Aunque esté claro que el gobierno no leyó el resultado de las últimas elecciones. Seguir trabajando y saber que en el 2015 el reclamo de los ciudadanos por una democracia representativa, madura y con instituciones serias se va a ver satisfecha.
Mientras tanto, hoy, presidente, nos encontramos discutiendo la ley de leyes, como escuché a mis senadores que me antecedieron en la palabra. Presupuesto nacional que supuestamente nos cuenta a los argentinos cuáles van a ser las políticas del gobierno del año entrante. ¿De qué se va a ocupar el gobierno? ¿Cómo va a hacer para desarrollar y hacer crecer nuestro país? Y este proyecto de ley no es excepción dentro de la concepción del ejercicio del poder de una democracia que cada vez es menos republicana, representativa y federal. Así como las apuradas sesiones de tratamiento y de discusión sobre el Código Civil, sobre la confiscación y luego expropiación de YPF, sobre la ley de hidrocarburos, que podríamos haber mejorado y perfeccionado, y espero que así no sea el Código Procesal Penal. Solo en el contexto de una democracia delegativa se pueden entender la magnitud de las modificaciones que estamos haciendo y que estamos asistiendo, y que debiera ser la búsqueda de un consenso y de un encuentro, porque estamos rigiendo y modificando la convivencia para muchos años de nuestra democracia y de nuestro futuro. Solo en este marco podemos justificar la continuidad de la ley 26.124, que la mencionaba el miembro informante, de la mal llamada superpoderes, la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, la ley 21.526 de Administración Financiera, y las leyes derivadas de la emergencia económica desde el 2002, y la reiteración del artículo 5 de este proyecto de ley, donde le da facultades al jefe de gabinete de ministros, no solo a modificar partidas presupuestarias, sino a incrementar y a modificar el presupuesto. Al mismo tiempo, cuando uno empieza a mirar estas facultades, que será el jefe de gabinete, empieza a darse cuenta que lo que estamos aprobando o que las modificaciones implican un 20, un 30% todos los años. Un 20, un 30% del presupuesto no se discute en el Congreso, sino que lo modifica el jefe de gabinete. Estas modificaciones presupuestarias aumentaron su peso en la economía. Y fíjense estos análisis. En el 2004, el monto total de las modificaciones presupuestarias equivalían al 2.1% del PBI sobre un total del 8.9% del PBI. Vale decir que la relación gasto-PBI en el 2004 fue del 24%, mientras que en el 2011 ascendió al 32%. No me quiero imaginar el año que viene con un PBI del 2.8%. Por ejemplo, los gastos de la administración gubernamental en el año 2014 previstas en el presupuesto versus la diferencia son un 23% más de lo que votamos, o de lo que votaron. Yo no estaba. La verdad, señor presidente, déjeme decirle que estoy preocupado. Estoy preocupado porque no sé si estamos frente a un dibujo mal disimulado, si estamos frente a una nueva devaluación o si estamos frente a una recesión para el año entrante, según los propios indicadores que presentó el Poder Ejecutivo. Porque, ¿qué otra cosa puede significar los índices de inflación de un 15.6%? ¿Qué otra cosa puede significar? Si todos sabemos que la inflación para este año, o la que calculan para este año, está entre un 35 y un 40%. Todos. Ahora le voy a decir además quién la calcula, porque tiene un equipo que trabaja para el señor ministro, que se llama la Gran Macro, de donde trabaja el ministro, que ya establece que es el 30%, pero aclara a posteriori la Gran Macro, diciendo que, bueno, visto los indicadores de los últimos meses de reducción del 1.4, todos estos números que aclara la Gran Macro, como le dicen a la agrupación, no sé si es una agrupación,
una asociación, una fundación, no sé qué es, que trabaja con el ministro de Economía, y dice que, visto los indicadores en 1.4, la inflación de este año va a terminar en un 24%. ¿Cómo hacen para llegar? ¿Estamos ante una meta irreal? ¿Estamos ante una meta real? Digo, ¿lo que viene es una devaluación o lo que viene es una recesión? ¿Cómo vamos a llegar a esos indicadores? Me gustaría haber discutido un programa antiinflacionario en la discusión presupuestaria. Algo que nos está corroyendo el salario de los trabajadores, de las personas, y que está empujando a esta diferencia de tipo de cambio, a estas devaluaciones, a todos los problemas que la economía viene trayendo. Y lo único que se dijo como plan es que la inflación se va a contener con un menor precio de la soja. Y la verdad es que el precio ya empezó a caer, lo que significa menos divisas, menos actividad. O sea, la inflación lamentablemente se va a contener con recesión. Quiero darles un ejemplo. El 16 de abril de 2012, el gobierno nacional vio la luz. Y en un cambio de política y de posición ideológica, y bien lo expresó el miembro informante de la Cámara, decidió que YPF había que expropiarse. Todos tenemos, como dijo el miembro informante, derecho a cambiar de opinión, claro. Ahora, antes de esa fecha, el precio de las naftas, de la nafta super, era 4,83 pesos el litro. Antes de ese día. Cuando vieron la luz, ese 16 de abril del 2012, el precio de la nafta era 5,48. Un año después, el precio de la nafta super era 6,92. Hoy es 12,32. En lo que va del año llevan el 45%. Parece que apostar a la recesión no moderaría el alza de los precios. No funcionó, no funciona. Las jubilaciones aumentaron el 30,5%, lo decían otros miembros, otros senadores. Los salarios aumentaron entre un 27 y un 31%, dependiendo del sector, con una inflación del 35 a un 40%, que es lo que estiman. Estamos frente a un ajuste real, que lo pagan los jubilados y los asalariados. Ya lo decía hace un rato el senador Berna. La Asociación de Presupuesto argentino precisó en uno de sus informes que el gobierno viene licuando el gasto social, lo que le permite destinar una porción mayor de su presupuesto al pago de la deuda. Nosotros estamos hoy acá sentados discutiendo un presupuesto donde con una canasta de la alimentación que ya lleva en un promedio agosto 2013 a agosto 2014 una cifra interanual del 46%, 46,4 exactamente por ciento. A esto le agregamos el congelamiento del mínimo no imponible, de la cuarta categoría, tanto de ganancias como de bienes personales. Y entonces estamos generando una regresividad del sistema. Y hay algo que a mí me preocupa mucho más, que el gobierno nacional acaba de convalidar como ciertos, que son los indicadores o la metodología de indicadores de trabajo del Observatorio de Deuda Social de la UCA. Y ese Observatorio Social de la UCA dice que mientras que nosotros estamos discutiendo estos números de presupuesto, que hay 10 millones de argentinos que están en la pobreza, 27,5%. Sí, le concedo una interrupción. Una interrupción, senador. Gracias, presidente. Gracias, senador. Si hay algo que es un espanto en este país, es el cálculo que hace la UCA con eso. Es una vergüenza lo que hace, porque son una cantidad nimia de casos telefónicos. Con eso quieren determinar la pobreza, es una desproporción. Lo que hacen es agregar una situación convulsionada que el gobierno no va a aceptar nunca, ningún gobierno va a aceptar nunca, porque es una locura lo que está haciendo la UCA.
Se lo hemos dicho 50 veces, lo he dicho como jefe de gabinete, lo ha dicho el actual jefe de gabinete y lo va a decir cuanto ser sepa algo de estadística por la burrada que están haciendo con la forma de medirlo. Entonces, si nosotros vamos a tener que tomar ese tipo de cosas como para que nos llame la atención de que eso puede tener que ver con lo serio, la verdad que no lo tiene, senador, no lo tome mal, pero no tiene nada que ver con lo serio. Pero yo no validé la metodología, el propio gobierno validó la metodología. Entonces, yo tomo los números de la UCA, que valida la metodología del propio gobierno, y si el propio gobierno lo valida, yo tomo esos números. Ahora, mi sensación, y le hablo a título personal, es que la pobreza está peor en nuestro país, no está mejor. Digo, yo recorro el país tanto como usted y conozco que usted es un hombre que camina la provincia de Buenos Aires y todo el país, y la pobreza estructural está más complicada después de muchos años de nuestro país. Yo lo siento de esa manera, por ahí sus números son distintos, pero yo siento eso cuando recorro mi país. Y esos propios números dicen que hay 5.5% de argentinos, de nuestros hermanos, que están en la indigencia. Y dice que hay 1.800.000 jóvenes en el conurbano, menores de 18 años bajo la línea de pobreza. Yo no sé si es real o no, pero el gobierno convalidó esa metodología. Y no me queda otra que leerla, y no me queda otra que sentir que nos está pasando mucho cuando la propia presidenta dice que hay 1,5 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces, a mí me preocupa eso. Y estos fríos números, horribles números, detrás de cada de estos números, más o menos, póngale lo que usted quiera ponerle, hay argentinos que quieren salir de esta situación y que esperan de nosotros que podamos encontrar políticas comunes para poder sacarlos. No logramos reemplazar los planes sociales por trabajo genuino, y eso sí que es importante. No logramos reemplazar, no eliminar planes sociales, reemplazar planes sociales por trabajo genuino. Hay una generación que no ha visto trabajar a sus padres ni a sus abuelos, que a su vez ya son jóvenes padres. Hay una ruptura cultural del mundo del trabajo que va a llevar mucho tiempo recuperar. Y sigamos ahora con el crecimiento. Mientras el gobierno preveía un crecimiento del 6.2% para este año, al admitir el estancamiento o el retroceso, ya dijo que corrigió que va a ser el 0.5% del PBI. Y hacemos un cálculo para el año que viene del 2.8%. Me parece poco creíble. Con los datos de los primeros 7 meses del PBI debería haber un crecimiento en agosto, septiembre y el resto del año de 1% mensual para poder llegar. Seguramente la senadora Montero puede tener una mejor explicación o mejor... Pero estos son los números que tiene que haber para poder llegar a tener ese crecimiento del 0.5. Y otra vez estas cifras significan no empleo real, significan, Dios no lo permita, más desempleo o tal vez pérdidas de fuente de trabajo, suspensiones, sufrimiento para la gente. El presupuesto del año pasado presumía inflación baja, una devaluación contenida, superávit comercial, y eso no se está verificando, ni siquiera en las cifras oficiales. Hay recesión, hay devaluación, hay inflación alta y una gran diferencia del presupuesto con la realidad de las cifras. Ya estamos hablando de un déficit del primer semestre de 89.000 millones de pesos. Este proyecto prevé para el 2015 que las exportaciones crecerán menos que las importaciones, 4 y 6%, con un saldo, como yo lo escuché decir por ustedes, de 9.000 millones de dólares. La restricción a las importaciones que hubo este año, imagino que seguirán estando el año que viene, más la caída de los precios de los commodities que exportamos, no sé cómo vamos a lograr esa apreciación que estamos planteando en el presupuesto. Ni siquiera quiero saltear el tema de los impuestos, de los recursos, pero sí quiero detenerme un poquito en las provincias. Y me puse a leer el tema de las provincias y leí el informe del Auditor General de la Nación, el doctor Despuy, que lo dijo en la próxima comisión, en la comisión esta semana.
el titular del AGN informó que las provincias de Formosa y La Rioja recibieron entre 21 y 24 veces más transferencias discrecionales por habitante que Córdoba o Santa Fe. Lo dijo el Auditor General de la Nación. Agregó inclusive que la Patagonia, Santa Cruz recibió 3.094 pesos por habitante, mientras que Río Negro recibió 612 y Chubut 394. También en el noroeste se refleja esta situación. Formosa recibió 3.383 pesos por habitante, mientras que Misiones obtuvo 648 pesos. Y dijo que la provincia que menos recibió fue San Luis. Lo más preocupante de esto para mí es que nuevamente estas transferencias debieran ser, estas transferencias discrecionales, deberían ser por índice, por habitante, por persona, pero debieran ser también algo no de moneda corriente ni constante, y se transforman en moneda constante. Fíjese si se manejan en manera constante, que estas transferencias discrecionales no regladas aumentaron del 2003 al 2012 y van a pasar de un 34% a un 62% para el año próximo. ¿Por qué no? Si lo podríamos discutir. Lo que realmente marca esto es que podríamos discutir y que debemos discutir una nueva coparticipación federal, discutida, como dice el senador. Un párrafo me merece Aerolíneas Argentinas. Respecto a Aerolíneas Argentinas, el informe 7 de la auditoría establece que del año 2008 hasta el último balance del 2011 registra una pérdida de 18.100 millones de pesos en 6 años. O sea, equivale a 2 millones de dólares por día y recibió subsidio por 17.786 millones. Soy un convencido de la asociación entre lo público y lo privado, en la búsqueda de la eficiencia, la transparencia, intentar construir lazos comunes. Y estoy convencido que es importante tener una línea de bandera. Estoy convencido que es importante tener una línea de bandera. Lo que no tengo claro si es un coto de caza de un sector político del gobierno o si vamos en la búsqueda de la administración, de la eficiencia, de la racionalidad, de la capilarización de una línea que tiene que integrar nuestro país y que siento que lo hace por momentos. Pero no puedo entender, y nadie me explicó todavía, por qué se subsidia la tarifa internacional. No lo puedo entender, nadie lo ha podido explicar. ¿Por qué nosotros pagamos la misma tarifa cuando viajamos a cada una de nuestras provincias que una compañía que no es Aerolíneas Argentinas, y cuando alguien viaja al exterior paga 2 veces menos cuando viaja en Aerolíneas Argentinas? Entiendo que pueda tener una tarifa diferenciada, pero no entiendo que haya tanta distancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paga el Estado. 12 cuotas sin interés con la inflación que tenemos. ¿Por qué no cuidar nuestro patrimonio si es nuestra línea de bandera? ¿La estamos cuidando con esto? Es un debate. Es un debate. Y quiero hablar un minuto sobre el artículo 40. A mí me llama poderosamente la atención el artículo 40 del proyecto de ley, que autoriza la colocación de deuda en el mercado internacional por 50.000 millones de dólares. 2 veces la reserva del Banco Central. Me gustaría tener más detalles, como lo dice el artículo 38. Me gustaría saber qué controles va a haber, cómo se va a tomar, cuál es el nivel de legalidad de este endeudamiento. ¿Es un cheque en blanco que nos piden? ¿O es aquí una forma de cubrirse ante un presupuesto que no cierra sus números ni inflacionarios, ni de crecimiento, ni de desarrollo? Y entonces sí, aquí está el kit de la cuestión, que es tomamos 50.000 millones de dólares y cubrimos, discúlpeme mi expresión, si el mal dibujo, la mala exposición del presupuesto, la recesión o la devaluación. Y entonces ahí está la clave de la discusión. Entonces sí, es llegar hasta enero con los holdouts y en enero viene el acuerdo y después tomamos deuda. Entonces se toma deuda
para sostener esta, para mí, incongruencia que es el presupuesto. Ahora, ¿la deuda para qué? ¿Es para infraestructura? ¿Es para resolver el déficit de energía que tenemos? ¿Es para tratar de terminar el déficit energético? ¿Es para ayudar a YPF en la inversión en Vaca Muerta? Tengamos cuidado, está cayendo el petróleo. Y cuando cae el precio del commodity, es probable que Vaca Muerta no sea lo mismo que era antes, cuando se venía a invertir. Es probable que las inversiones no cierren de la misma magnitud que cerraban antes. Y vuelvo a decir algo que dije con los hidrocarburos. La Argentina es un país con petróleo, no es un país petrolero, que tenemos que trabajar mucho y muy bien para poder extraerlo, para poder cuidar nuestro suelo y para poder generar el autoabastecimiento, que ojalá Dios quiera me equivoque, pero creo que es imposible que lo logremos en 3 o 4 años. Va a requerir de políticas sostenibles, sustentables, serias, coherentes para avanzar. En definitiva, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar el presupuesto por todo lo expuesto en mi alocución. Pero quiero terminar volviendo a donde empecé con Guillermo O'Donnell, ¿no? Y llamar a la reflexión sobre un país en la que queda un año para terminar un mandato, para que podamos trabajar este año antes de las elecciones, para intentar cambiar este rumbo, para intentar encontrar puntos de común acuerdo. Yo siempre recuerdo algo, desde 1983 a la fecha, nos decimos como argentinos, cuando salgamos de la crisis económica nos vamos a dedicar a mejorar las instituciones. Cada 10 años tenemos una crisis económica. ¿No será el momento de empezar a pensar al revés? ¿No será el momento de reformular el orden de los términos? Tal vez si mejoramos las instituciones de manera sostenida por varios gobiernos, la economía seguramente no tenga más crisis. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Santilli.